Hermana, ¿de verdad crees que tu cuñado está tan enamorado de ti que no puede vivir sin ti? Mientras Lin Yu hablaba, se acariciaba el vientre apenas visible. Antes de que pudiera reaccionar, me lanzó un fajo de cartas. Las páginas estaban llenas de palabras íntimas intercambiadas entre dos amantes, por desgracia. El héroe y la heroína eran mi marido y mi hermana ilegítima. Mi cuñado dice que eres la mujer más aburrida del mundo. Me miró con desprecio, ¿sabes? En el carruaje, detrás de la rocalla. Incluso en tu propio patio hemos hecho el amor, perdidos en el placer, ajenos al mundo. Después de hablar, se dio una palmadita sutil en la barriga otra vez. Ah, claro, mi cuñado prometió ir a soltar faroles de flores conmigo esta noche. No hace falta que me esperes despierta, hermana, descansa temprano. Me quedé mirando las cartas dispersas y la sorpresa que había preparado cuidadosamente para él, mi corazón ardía de rabia, juré en silencio, como la hija legítima de la mansión del primer ministro, haría que estos dos adúlteros desvergonzados pagaran por sus crímenes, uno a uno. Tengo innumerables asuntos que atender en el Ministerio de Justicia hoy, puede que no pueda regresar, descansar temprano, leer la carta que había enviado a través de su sirviente, sonreí amargamente y la rompí en pedazos. El suelo estaba cubierto de evidencia de su amor entre ellos, una carta que mencionaba a un niño me atravesó los ojos, la recogí temblando. Me había preguntado como una humilde hija ilegítima se atrevía a desafiarme. Así que fue el bastardo en su vientre el que se había ganado el reconocimiento de mi marido. Mientras leía sus sinceros votos y promesas eternas, no pude evitar recordar lo que una vez me había dicho: en esta vida, Shinji solo amará a Lin Debian. Solo a Lin Debian, solo habían pasado unos años. Me senté aturdida en la mesa, bebiendo copa tras copa de vino, mis ojos picaban por las lágrimas. Hoy era mi cumpleaños, ¿cómo podía Shinji tratarme así? Miré la copa de vino vacía y la arrojé sobre la mesa. En un instante, los tazones y los palillos cayeron al suelo. Pensé en la mirada triunfante de Lin Yu mientras se tocaba el vientre, y mi corazón dolió aún más. Recordé la vez que perseguía bandidos. Me había apresurado hacia adelante sin dudando en bloquear un golpe fatal de espada para él. Ese golpe me costó nuestro feto de 3 meses, aún en sus primeras etapas de desarrollo. Desde entonces, mi cuerpo había sido dañado irreparablemente. Nunca podría tener hijos propios. Los niños eran mi única debilidad. Cuando Shinji regresó a la mansión, ya estaba borracha, acostada en el sofá de la concubina imperial, me levantó suavemente, su cuerpo apestaba a polvo espeso y perfume. A través de mi visión borrosa, vi la mancha de lápiz labial en la esquina de su boca. No pude contenerme más y vomité sobre él. No se molestó en limpiarse, me dio unas palmaditas apresuradas en la espalda y llamó a las criadas para que me limpiaran. Me recordó la vez que acababa de convertirse en ministro de Justicia. Había sido incriminado y sospechoso por el emperador. Le rogué a mi padre que hablara por él en la corte, reuní pruebas para demostrar su inocencia y me quedé a su lado durante ese periodo oscuro. En ese entonces, había llorado en sus brazos, agraviada y asustada. Me dio unas palmaditas en la espalda suavemente también. Consolándome de que todo estaría bien, diciéndome que estuviera tranquila, estreché mi mano, riendo fríamente mientras le arrojaba las cartas. Shinji, ¿crees que estas cartas son falsas? ¿Por qué Lin Yu te calumniaría así? Shinji frunció el ceño ligeramente. Después de un largo silencio, habló con dificultad. Bangwan, originalmente quería encontrar el momento adecuado para decírtelo. Lamento lastimarte. Prometo que no dejaré que perturbe nuestras vidas. Lo miré fríamente. Él todavía estaba poniendo excusas. Ella dice que ya tienes un hijo con ella, entonces haz que aborte. ¿Lo harás? El cuerpo de Shinji se puso rígido. Después de un momento de silencio, me miró a los ojos. Lin WN, sigue siendo mi carne y sangre, no puedo hacer eso. Con eso, soltó mi brazo y se sentó en silencio a un lado. No tengo sentimientos por Lin Yu, así que no lo pienses demasiado, relájate. Tengo mis consideraciones, y en cuanto a ese niño, hizo una pausa, luego finalmente dijo lentamente, sabes que tu salud es mala, te lo prometo, una vez que nazca el niño, nunca volveré a contactarla, no perturbará nuestras vidas. El niño puede ser criado bajo tu nombre. Entonces también tendremos un hijo. Miré a Shinji en estado de shock, su plan era perfecto. ¿Debería agradecerle por dejarme convertirme en madre de una manera tan confusa? ¿Para quién se deterioró mi salud? Lloré. Shinji, personalmente dijiste que tenerme sola era suficiente. ¿Sabes cuánto deseaba un hijo?
¿por qué insistes en apuñalarme el corazón así, mencionando al niño? ¿El dolor me abrumaba? De nuevo, recordé el día que Shinji se arrodilló junto a mi cama, al enterarse de que habíamos perdido a nuestro hijo y que nunca podría volver a concebir, se arrodilló, sosteniendo mi mano, diciendo que tenerme sola era suficiente, que nunca me traicionaría por el resto de su vida. Viendo lo agraviada que estaba, Shinji me abrazó con fuerza de nuevo. Bangwan, es mi culpa, por favor entiéndeme, nos conocemos desde jóvenes y llevamos 7 años casados, sé lo amable que eres conmigo, por favor perdóname solo por esta vez, ¿ok? Realmente no amo a Lin. Fue solo un momento de confusión, ¿entiendes? Eres la única a la que amaré alguna vez. Miré fijamente a Shinji sin comprender, desde cuándo se había vuelto tan desconocido, ¿no había sido el quien juró amor eterno? Ahora me pedía que lo entendiera. Shinji, es mi hermana ilegítima, ¿no te parece repugnante? El rostro de Shinji se oscureció al instante. Lingwan, pensé que podrías entender yo, es solo un niño extra, te lo dije, no tengo sentimientos por Lin. ¿Por qué tienes que ser tan mezquina? El niño fue un accidente, no quiero que tu salud se deteriore más, ¿no puedes pensar a largo plazo? ¿Por qué insistes en aferrarte a esta tontería emocional? Habló como si lo estuviera haciendo por mi propio bien, debería agradecerte entonces, y agradecerle a Lin también, por apresurarte a darme un hijo. Shinji se quedó en silencio, mirándome con una mirada oscura e ilegible. Sé que no puedes aceptar esto ahora mismo, está bien, te daré tiempo para que lo pienses bien, durante este periodo. El emperador me ha ordenado ir a Jianchen para brindar ayuda en caso de desastre, me iré mañana, con eso. No me volvió a mirar y se dio la vuelta para irse. Cuando me desperté al día siguiente, la criada me dijo que Shinji ya se había ido. Justo entonces, llegó una sirvienta con un mensaje de Lin Yu, escrito con su delicada letra: hermana, ¿crees que Jianchen es divertido? Arrugué el nota en una bola. Después de calmarme, decidí regresar primero a la mansión del primer ministro. Cuando llegué a la mansión, las criadas y los sirvientes susurraron entre sí tan pronto como me vieron. Mis dudas se profundizaron y aceleré el paso hacia mi antiguo patio. Justo cuando estaba a punto de empujar la puerta para abrirla, de repente me di cuenta de que estaba cerrada. Insolencia, ¿quién se atreve a cerrar mi patio sin mi permiso? En ese momento, el mayordomo se apresuró a ver mi expresión de enojo, rápidamente inclinó la cabeza y respondió: señorita, era la concubina Chu, dijo que no regresa a menudo. Así que la tenía cerrada con llave para evitar que se perdieran los objetos de valor. Concubina Chu, solté una risa fría. Madre e hija realmente tuvieron la audacia de intimidarme así. Miré una silla en el patio, me acerqué, la levanté y la estrellé violentamente contra la puerta. Alguien, rómpela para mí. En ese momento, una ira sin fin surgió en mi corazón. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. En el momento en que entré, me congelé. El suave gran la cama, la exquisita mampara que separaba las habitaciones interiores y exteriores, el tocador, el armario, todo estaba allí, pero nada era mío. El escritorio estaba repleto de pinturas, todas de Lin Yu y Shinji. Mi tocador se había convertido en su habitación. Temblé mientras miraba a mi alrededor, por lo que todos en la mansión del primer ministro sabían de esto. Yo era el único que se mantenía en la oscuridad. La ira se apoderó de mi cabeza. Toda la educación que había recibido a lo largo de los años fue arrojada a un lado, frente a todos los sirvientes. Destrocé todo en la habitación hasta que me desplomé en el suelo, exhausto. Justo entonces, llegó un sirviente, diciendo que mi padre había regresado y quería verme. Casualmente tomé algunas pinturas y fui al vestíbulo principal, decidido a exigirle una explicación. Cuando irrumpí en el vestíbulo principal, vi a mi padre sentado tranquilamente con la concubina Chu, bebiendo té. Insolencia. ¿Todavía tienes el comportamiento de una joven noble? Antes de preguntar qué había sucedido, mi padre comenzó a reprenderme por mi enojo. Tiré cuadros en el suelo y les gritaba histéricamente: «Padre, ¿ordenaste que convirtieran mi tocador en esto? Mi madre falleció prematuramente, así que dejaste que una humilde concubina se volviera loca. Lin Yu ha cometido actos tan atroces, incluso está embarazada del hijo de mi marido antes del matrimonio. Si esto sale a la luz, será un hazmerreír. Preguntas si tengo el comportamiento de una joven noble. Entonces te pregunto, ¿cuándo ha tenido Lin Yu el comportamiento de una joven noble? Y como padre, ¿cuándo has actuado como un primer ministro? Vertí todas mis quejas en un suspiro. Mi padre se quedó sin palabras, agarrándose el pecho y suspirando repetidamente. La concubina Chu, a su lado, le dio unas palmaditas en la espalda ansiosamente mientras me acusaba en voz alta de ser poco filial. Bangwan.
Realmente traicionas la bondad de tu padre y la mía, aunque no eres mi hija biológica. Tu madre fue amable conmigo cuando estaba viva, tu padre y yo sentimos pena por tu mala salud, ahora que Senji es ministro de Justicia, un funcionario de alto rango. ¿Cómo puede no tener herederos por el resto de su vida? Solo nos enteramos de este asunto absurdo después de que tu hermana se juntó con él. Cuando nazca el hijo de tu hermana, ¿no seguirán siendo parientes políticos las familias Sen y Lin? Bangwan, compartimos el mismo apellido Lin, somos una familia. Al escuchar las desvergonzadas palabras de la concubina Chu, me eché a reír. ¿Cómo se atreve a mencionar la bondad de mi madre hacia ella? ¿Cómo se atreve a decir que compartimos el mismo apellido Lin? Fue realmente ridículo. Al ver su dueto, sentí una oleada de náuseas en mi corazón. Muy bien, tienes tus supuestas razones, pero padre, creo que sabes mejor que nadie si Lin Yu es realmente un Lin. Nadie en esta familia me defenderá, pero alguien más lo hará. Después de decir esto, salí de la mansión del primer ministro, ignorando sus rostros cenicientos. Cada minuto, cada segundo que pasaba allí me hacía sentir extremadamente nauseabundo. De vuelta en mi propio pequeño patio, sentí una sensación de mareo. Pensé en mi tocador en la mansión del primer ministro, donde había vivido durante más de 10 años, mi madre lo había arreglado personalmente para mí cuando estaba viva, nunca me había atrevido ni siquiera a mover la posición de un par de tijeras, sin embargo. Lo habían profanado de una manera tan repugnante, era lamentable que mi madre falleciera temprano, solo mi abuelo materno me amaba de verdad. Cuando intenté levantarme, un dolor sordo en el pecho me dejó sin fuerzas ni siquiera para levantar la mano. Me toqué la frente ardiente. Rezando en silencio para que esta enfermedad me llevara por completo, liberándome de esta pesadilla sofocante, había planeado visitar a mi abuelo en la mansión del general una vez que me sintiera mejor, pero la enfermedad golpeó demasiado repentinamente. Yací confundido en la cama durante medio mes completo, fue solo después de recuperarme durante 2 semanas que finalmente recuperé algo de fuerza, pero inesperadamente, Sinji, que había ido a Jiangchen para el socorro en caso de desastre, regresó. Al caer la noche. Una ráfaga de pasos apresurados se acercó, Sinji abrió la puerta de una patada violentamente, lo siguió por Lin Yu, que sollozaba lastimosamente, sus ojos almendrados llenos de lágrimas, combinados con un ruchuan lloroso, un vestido tradicional chino. La hacían parecer una lastimosa flor de loto blanca, una metáfora de una persona hipócrita que finge ser inocente. Lin Wen, como la legítima dueña de la mansión y la hija mayor del primer ministro, ¿cómo te atreves a actuar de manera tan irrazonable? Sinji estaba furioso, se acercó a mí y tiró el tazón de sopa del que estaba comiendo. No solo destrozaste el patio de Yu, sino que también destruiste la ropa de bebé que cosió a mano para nuestro hijo. ¿Cómo esperas que le explique esto al primer ministro Lin? Un escalofrío recorrió mi cuerpo, luché por ponerme de pie, mi voz ronca. Explícame, ¿qué hay de mí? ¿Quién me lo explicará? El patio que destrocé era mío, ¿qué tiene que ver con Lin Yu? Ella ocupó mi lugar descaradamente, ¿debería sentir lástima por ella y por la ropa de bebé para su hijo nonato? Cállate, Sinji me agarró la muñeca con fuerza. Eres tan gentil y virtuoso, no discutió contigo ni siquiera después de lo que hiciste. Ahora que está embarazada, ¿no puedes ser más tolerante? Es tu hermana. De repente se detuvo al notar el calor anormal en mi palma. Tienes fiebre. Antes de que pudiera hacer nada, Lin Yu de repente se atragantó desde un lado. Cuñado, mi hermana debe estar enojada conmigo, así que finge estar enferma. Volveré a la mansión del primer ministro ahora y nunca volveré a aparecer ante ti. Daré a luz al niño en silencio, así no molestaré más a mi hermana. Dicho esto, se dio la vuelta para irse. La expresión de Sinji cambió instantáneamente, me soltó y la persiguió. El sonido de su discusión llegó desde fuera del patio. Lin Yu lloró, diciendo que aunque era una hija ilegítima, realmente amaba a Sinji. Siendo intimidada así, bien podría morir. Sin la suave y consoladora voz de Yi llegó a la habitación, llenando mi corazón de una tristeza infinita. Pronto, Sinji arrastró a Lin Yu de regreso, mirándome con un tono frío. Mañana, te arrodillarás en el salón ancestral durante mediodía, luego te disculparás con Yue. Miré el triunfo manifiesto en los ojos de Lin Yu y el odio surgió en mi corazón.
De repente, me reí a carcajadas, levanté la mano bruscamente y abofeteé con fuerza esa cara hipócrita. Perra, ¿no conoces tu lugar? ¿Cómo te atreves a codiciar lo que es mío? Lin Vance, nunca antes había odiado tanto esa fuerte lluvia de mi infancia. Cuando tenía 10 años, acompañé a mi madre al templo de Xianghua para orar por bendiciones. Una repentina lluvia fuerte golpeó en el camino, así que nos refugiamos en un templo en ruinas en las afueras de la ciudad. Allí, vimos a la concubina Chu y a su hija acurrucadas en un rincón, empapadas hasta los huesos. Lin Yu, con sus labios morados y fríos, nos rogó por comida. El corazón de mi madre se ablandó y los llevó de regreso a la mansión del primer ministro. En ese entonces, compartía toda mi deliciosa comida con Lin Yu y la convertía en mi sirvienta personal. Mi madre también mantenía a la concubina Chu en la mansión como cocinera. Poco sabíamos que, en solo un año, la concubina Chu se había subido a la cama de mi padre. Lin Yu también se transformó de una pequeña mendiga hambrienta en la digna segunda señorita de la mansión del primer ministro. Me robó a mi padre y ahora quería robarme a mi esposo. En ese momento, Lin Yu se derrumbó en los brazos de Xingyi, agarrándose el vientre, sudor frío goteando de su frente. Hermana, me equivoqué, no me atrevo a hacerlo de nuevo. Mi vientre me duele mucho. Cuñado. Lin Yu de repente se acurrucó, agarró las solapas de Xingyi con fuerza y gritó miserablemente. El rostro de Xingyi se puso pálido, estaba visiblemente nervioso. Inmediatamente se dio la vuelta y me gritó, Lin Debian, ¿cómo te atreves a atacar cruelmente a tu hermana embarazada? Antes de que terminara de hablar, una fuerte bofetada cayó en mi cara, el dolor ardiente me hizo casi caer. Xingyi miró fríamente a la puerta y gritó, alguien, vaya a informar a la mansión Jingzhao, la oficina administrativa de la capital. Díganles que Lin Debian agredió maliciosamente a otros. Destruyó el patio de su hermana ilegítima y la empujó deliberadamente. Ningún dolor es mayor que la muerte del corazón. Pronto, los corredores de Yaman llegaron a toda prisa. El alguacil principal miró mi apariencia desaliñada. Luego el rostro sombrío de Xingyi dijo con cautela, ministro. Esta es su esposa, incluso el emperador no está por encima de la ley. Xingyi abrazó a Lin Yu con fuerza contra su pecho, sus ojos tan fríos como el hielo, ya que cometió un crimen, debe ser castigada. Con eso, se dio la vuelta, sacó a Lin Yu de la habitación y nunca más me miró. Los oficiales me dieron la dignidad que merecía, permitiéndome abordar el carruaje yo mismo para responder ante el Jingzhao Jin, el gobernador de la capital. Mientras salía de la mansión, escuché los débiles sollozos de Lin Yu y los suaves consuelos de Xingyi. Desde el estudio, era hora de terminar con esto. Agarré la mano de la criada temblorosamente y le dije que enviara un mensaje, fuera a la mansión del general y pidiera a mi abuelo que me salvara. En la puerta de la mansión Jingzhao, mi abuelo llegó apresuradamente. Cuando vio mi moño desordenado y la marca de la bofetada en mi cara, sus ojos se abrieron de ira al instante. Tu madre murió joven, por eso te intimidan así. ¿Dónde está ese cobarde primer ministro padre tuyo? Te dije que Xingyi estaba tramando y no era un buen hombre, te dije que no te casaras con él, pero insististe en saltar al pozo de fuego. Ahora sabes que estabas equivocado. Las lágrimas brotaron de mis ojos, me atraganté, queriendo explicar. Pero mi visión se volvió negra y me desmayé suavemente en los brazos de mi abuelo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, me desperté con el olor a medicina, luché por abrir los ojos y vi una escena desconocida. El olor a medicina mezclado con ajenjo permaneció en mi nariz. La criada sirviendo a mi lado exclamó de alegría, la señorita está despierta, date prisa y llama al médico. ¿Dónde está esto? Mi voz estaba ronca e intenté levantarme. Mi doncella personal Anna se acercó, secándose las lágrimas. La señorita tenía fiebre alta y convulsiones. El médico dijo que si hubiera sido más tarde, su cerebro podría haber sido dañado, afortunadamente. El viejo general envió a alguien a invitar a un médico famoso de Jiangnan durante la noche. Los recuerdos volvieron a inundar, la traición de la mansión del primer ministro, la intrusión de Lin Yu en mi casa, la bofetada de Xingyi, las frías cadenas de hierro de la mansión, cuadro por cuadro. Surgieron en mi corazón, un dolor agudo de repente golpeó mi pecho. En ese momento, pasos vinieron de detrás del biombo. Mi abuelo entró en la habitación interior con una caja de comida. El cabello blanco en sus sienes era particularmente llamativo a la luz de las velas. Es bueno que estés despierta, dijo suavemente, abriendo la caja de comida para revelar un tazón de hongo blanco y gachas de nido de pájaro.
¿todavía lo recuerdas? Este era tu favorito cuando eras un niño, siempre molestabas a la cocina para agregar más osmanthus dulce. Mirando la cara arrugada de mi abuelo, no pude contener las lágrimas por más tiempo. Después de que mi madre falleció, mi abuelo había estado de mal humor. Había intentado llevarme de regreso a la mansión del general muchas veces, pero yo había sido terco, diciendo que quería quedarme con mi padre. Ahora parecía que era la persona más estúpida del mundo. Mi madre era la única hija de mi abuelo y me parecía un 70% a ella. El abuelo quería darme todas las mejores cosas para compensar mi pérdida. Me atraganté y me arrojé a sus brazos. Abuelo, Bangwan estaba equivocado, no llores, no llores. El abuelo me dio unas palmaditas en la espalda suavemente. Sus ojos se llenaron de angustia. Es solo que conociste a la persona equivocada. Una vez que te recuperes, mi Bangwan puede igualar a cualquier buen hombre en la capital, ¿no es así? Me quedé en la mansión del general desde entonces. 3 días después, Shinji irrumpió repentinamente en la mansión del general. Casualmente, mi abuelo y mi tío estaban entrenando soldados fuera de la ciudad estos días y no estaban en la mansión, de lo contrario. Nunca habría podido verme tan fácilmente. Estaba vestido con una túnica de brocado, sosteniendo una caja de brocado en su mano, diciendo que era un regalo de disculpa para mí. Deja de hacer un berrinche, Bangwan. La barriga de yo está creciendo y necesita cuidados. Planeo instalarla en la mansión. Como la dueña de la mansión Sen, ¿cómo puedes ser tan voluntariosa como para esconderte en la mansión del general? Solté una risa fría, tomé la taza de té de la mesa y se la arrojé violentamente. El té hirviendo le salpicó la cara y las pulseras de jade en la caja de brocado cayeron al suelo con un sonido nítido y agudo de rotura. Shinji, ¿de verdad crees que sigo siendo el debilucho que puede ser intimidado a voluntad? Shinji se cubrió la mejilla quemada. Sus ojos se llenaron de sorpresa. ¿Cuándo te volviste tan malhumorada? Cuando vi claramente tu rostro de corazón de lobo. Mi madre y yo salvamos a esa madre y hija. En aquel entonces, yo era ciega. Casarme contigo, Shinji, fue un error aún mayor. Me burlé y le arrojé una pila de libros de cuentas a la cara. Algunas personas necesitan despertar y dejar de criar lobos de ojos blancos ingratos, una metáfora de las personas ingratas. Shinji recogió los papeles confundido. Cuando vio lo que eran, sus manos temblaron violentamente. Señora, puede que le faltara dinero. Su nuez de Adán rodó. 20 cuentos de plata mensuales realmente miserable. Le daré más tarde. Shinji, ¿no eres tú la que siempre enfatiza la separación de los asuntos públicos y privados? Lo interrumpí bruscamente. Ahora tu amada hermana ha estado conspirando con el contador de la mansión para malversar dinero. ¿No debería ser enviada a las autoridades para que la castiguen? Me agarró la muñeca en pánico. Es solo una cuestión trivial de dinero. Tú eres ella debe tener sus dificultades. Le quité la mano con disgusto. De repente, me di cuenta de que el marido que una vez había sido cariñoso tenía un corazón tan confuso y frío, incapaz de distinguir el bien del mal. La comida de la cárcel en la mansión Jin Zhao me hizo ver claramente lo que es blanco y negro. Miré directamente a sus ojos evasivos, cada palabra como un cuchillo. Dijiste que ni siquiera el emperador está por encima de la ley. Además, lo que robó fue mi dote. Debería ser enviada a las autoridades, para que también pueda probar la amargura de la prisión. El rostro de Shinji cambió drásticamente. Lleva la sangre de la familia Sen. ¿De verdad vas a matarlos a todos, dejarme sin hijos? Muy bien, daré un paso atrás. Miré su expresión de alivio, luego de repente me reí. Le daré el puesto de esposa legítima del ministro de Justicia. Los papeles del divorcio se enviarán a tu estudio mañana. Todas mis tierras de cultivo, tiendas y la dote que traje cuando me casé contigo. No te quedará nada de eso. Cada cuento de plata que me robaste, tú, Shinji, debes compensarlo. Dime por completo, de lo contrario, resolveremos esto en la mansión Jin Zhao. ¿Qué, divorcio? Entró en pánico al instante, extendiendo la mano para abrazarme. Bangwan, hemos estado casados durante tantos años, antes de que pudiera terminar. Lo interrumpí con una mirada fría y le dije a alguien que lo acompañara a la salida. Un momento después, Shinji arrastró a Lin Yu a la habitación. Con un ruido sordo, se arrodilló en el suelo, llorando lastimeramente como antes. Hermana, malversé tu plata. ¿Por qué? Porque tenía que salvar a mi padre biológico. Miró a Shinji en secreto, sollozando incontrolablemente. Una vez que padre venda nuestra casa ancestral, te devolveré cada cuento. Con eso, se inclinó pesadamente, y su frente instantáneamente se hinchó y rezumaba sangre, antes de que pudiera hablar. De repente se acurrucó en una bola, gritando de dolor. Cuñado, me duele mucho la barriga.
el rostro de Shinji se puso tan blanco como una sábana, olvidó su fría ira, la levantó y salió corriendo. Escuchando el sonido de los pasos nerviosos de Shinji se desvaneció, de repente reí suavemente. Así que esto fue el resultado de una sinceridad fuera de lugar, la parcialidad siempre puede convertir lo negro en blanco, realmente me abrió los ojos, al tercer cuarto de la hora del zapato, alrededor de las 8 de la tarde. Me despertó de mi sueño el sonido fuera de la puerta. Maidena le susurró a Shinji que ya había descansado, pero aún así irrumpió en la habitación de todos modos, sus ojos estaban oscuros con pesadas ojeras debajo de ellos, y olía fuertemente a alcohol, se tambaleó hacia la cama y me agarró la muñeca. Bangwan, deja de causar problemas. El hedor a alcohol mezclado con polvo espeso golpeó mi nariz. La familia Sun tiene una enorme fortuna, y me convertí en ministro de justicia a una edad temprana, debo tener herederos para heredar la propiedad familiar, aunque yo nació humilde. Es joven y comparte tu apellido, te he considerado. Es precisamente por ser tu hermana ilegítima que le permití tener a mi hijo, realmente me abrió los ojos, cada palabra que dijo fue por mi propio bien, sin embargo, nadie me había preguntado si necesitaba su supuesta consideración y amabilidad. Lo dejé divagar, mientras un plan tomaba forma en mi corazón. ¿Crees que estoy dispuesta a dejarte ir? ¿De verdad crees que quiero el divorcio? Solo tenía miedo de que realmente me abandonaras. Sigues diciendo que haces esto por mí, pero, ¿alguna vez me has preguntado cómo me siento? Invertí mi agarre y sostuve su mano fría. ¿Recuerdas cómo la noticia del compromiso de Lin Yu con la familia Liu en Jiangnan causó tanto revuelo? Si la llevas a la mansión, ¿qué pensará el mundo de nosotras, dos hermanas compartiendo el mismo esposo? Que solo se casó en la mansión Sun porque nadie más la querría, sería un hazmerreír. El emperador aborrece las violaciones de la ética y sobre todo, y tú eres la digna ministra de justicia. ¿Cuántas personas están celosas de ti, esperando aprovechar cualquier error que cometas? Si no la llevas, ¿puedes garantizar que no hará una escena? ¿Puedes asegurar que dará a luz tranquilamente al niño en la mansión del primer ministro, si realmente causa un alboroto? ¿Cómo lo limpiarás, esposo? ¿Cómo puedes estar tan confundido? Al ver sus ojos parpadear, me incliné más cerca y susurré, es solo un niño, haz que aborte, pídele a tu padre que la convenza, dale algo de plata para que se establezca adecuadamente. En el futuro, te encontraré una dama noble bien educada que definitivamente ayudará a la familia Sun, entonces ella puede continuar legítimamente el linaje familiar Sun. ¿Quién podría objetar? Después de pensarlo, Sun Yi finalmente suspiró y asintió. Al día siguiente, inesperadamente me envió mi pastel de osmanthus dulce favorito. Un gesto raro, se quedó a desayunar conmigo antes de apresurarse. También subí a un carruaje y regresé a la mansión Sun. Todavía tenía cosas que hacer. Primero, fui a ver a Lin Yu, quien ya se había instalado en la mansión. Mi cuñado. En el momento en que se abrió la puerta, Lin Yu corrió con el cabello despeinado. Su camisón transparente era medio resbalón, revelando vislumbres de su pecho. Cuando me vio, se tambaleó hacia atrás, agarrándose el vientre. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu cuñado? Me burlé y saqué una carta secreta de mi manga. ¿De verdad crees que llevar un hijo bastardo te hará noble por tu hijo? ¿Aún recuerdas el contrato matrimonial con la familia Liu en Jiangnan en aquel entonces? Tú, te atreves. Su rostro se puso pálido y tartamudeó. Su cuñado dijo que incluso sin el niño, no puede vivir sin mí, puedo hacerlo sentir extasiado. Tú, este bloque de madera poco romántico, no sabes nada de hombres. ¿Qué familia Liu, familia Wan? No sé nada de ellas. Me reí entre dientes y dije lentamente, aborta a ese bastardo y sal de la mansión Sun, adivina quién más te dirá esto hoy. Lin Yu se quedó sin palabras, tropezando y cayendo al suelo. Todo el color se desvaneció de su rostro, me miró intensamente, como si quisiera perforarme la cara. De repente, se abalanzó sobre mí como una loca, es imposible, imposible, mi cuñado dijo que soy la más encantadora, que le gusto más, dijo que estaríamos juntos para siempre, prometió que después de que diera a luz al niño, podría reemplazarte lentamente, no me mentiría, no lo haría. Su apariencia desaliñada ahora era incluso más lamentable que cuando me había rogado por comida como un mendigo cuando nos conocimos por primera vez. Di un paso al costado para evitarla y llamé a los sirvientes para que sujetaran sus brazos agitados.
Levanté su barbilla con la punta de mi dedo y sonreí con lástima. No importa si no puedes adivinar, porque Sun-Yi volverá pronto. Puedes preguntarle tú mismo a tu amado cuñado. Cuando los sirvientes la soltaron, se tambaleó hacia el patio principal. Sus maldiciones resonaron por el pasillo. Observé su figura desvanecerse y me reí a carcajadas. Después de estar casado durante tantos años, ¿cómo podría no conocer los cálculos de Sun-Yi? Siempre había sido yo quien administraba las tiendas de la familia Sun, que tenían tratos frecuentes con las de la mansión del primer ministro y la mansión del general. Sin mi condición de hija legítima del primer ministro y nieta del general, esos negocios serían imposibles. Además, le había prometido ayudarlo a casarse con la hija del ministro de Ingresos. El Ministerio de Ingresos era un gran premio. El carruaje retumbó sobre las losas de piedra azul, avanzando lentamente. Dentro del carruaje, envié un mensaje a mi primo Su 3 días después. Estábamos en un barco pintado en Yangzhou, deslizándonos suavemente sobre el agua, mientras las cortinas de perlas se balanceaban. Varios jóvenes guapos nos rodeaban, algunos tocando el lin, algunos haciendo té, otros amasando nuestras piernas. Un joven con ojos de flor de durazno susurró suavemente: «Hermana, prueba el té que preparé, ¿es fragante?». La plata fluía como el agua mientras los jóvenes competían por nuestro favor. Uno pelaba uvas y me las daba de comer, otro se arrodilló para masajear suavemente mis tobillos doloridos. Me apoyé en la barandilla tallada y reí. De repente, dándome cuenta de que los años que había pasado suspirando por Sun-Yi había en español se ha desperdiciado. Nunca me había imaginado que pudiera haber un lugar tan lujoso e indulgente. Los jóvenes son verdaderamente atentos. Su Jin-Sue colocó el brazalete en su muñeca en la mano de un joven. A diferencia de algunas personas, que son incluso peores que los lobos, negué con la cabeza con impotencia. No hablemos de las estupideces del pasado. Ven, bebe. Aprovecha el día y bebe hasta el contenido de nuestro corazón. No regresaremos hasta que estemos borrachos. En los días siguientes, visitamos todos los edificios y tiendas famosos en Jiangnan, apostamos miles de cuentos en casinos y compramos todos los rubíes y jadeitas en joyerías. Sun-Yi enviaba cartas con frecuencia, cada 2 días, adjuntando oro y plata. Sus palabras llenas de halagos, preguntando cuándo regresaría, hasta que mi espía envió noticias. Lin Yu se negó a abortar al niño, amenazando con exigir 100,000 cuentos de plata. De lo contrario demandaría a Sun-Yi por oprimir a la hermana menor de su esposa. Hice girar el recién adquirido anillo de jade haitiano para el pulgar, sin poder ocultar la sonrisa en el rabillo de mis ojos. La pequeña mendiga que había mendigado comida en el templo roto ahora había aprendido a hacer demandas exorbitantes, pero probablemente había olvidado que desde que Sun-Yi descubrió que había malversado fondos públicos, incluso había cuestionado el origen de la horquilla de perla en su cabello. ¿Cómo podría estar dispuesto a desprenderse de una suma tan grande de plata? Mi padre, habiendo sido advertido por mi abuelo, no se atrevió a interferir más en nuestros asuntos. En cuanto a la concubina Chu, ella no tenía poder ni influencia, era solo un juguete, incapaz de causar ningún problema. Mientras tanto, en la mansión Sun, los dedos de Lin Yu agarrando la escritura de la tierra se volvieron blancos por la tensión, sus ojos se llenaron de codicia. La familia Sun es rica y poderosa. Solo tu dote fue de 100,000 cuentos de oro, hermana. Eres tan generosa que incluso las pulseras que regalas casualmente valen 1,000 cuentos. Llevo en la sangre de la familia Sun. ¿Cómo puede valer solo 5,000 cuentos? Cuando mi guardia secreto me transmitió esta noticia, estaba insertando una horquilla de jadeíta en mi cabello. Me reí entre dientes cuando la escuché. Ella olvidó lo miserable que se veía, royendo bollos fríos al vapor en ese templo roto. Sun-Yi tampoco es estúpido. Su éxito actual se debe enteramente al apoyo de la familia Lin y la mansión del general. ¿Realmente cree que un poco de belleza y trucos seductores son suficientes para dejarla entrar en la mansión Sun? Su Jin-Sue sostuvo su taza de té y sonrió. Hermana, ¿deberíamos agregar leña al fuego? Golpeó ligeramente la carta secreta sobre la mesa. La hija del ministro de Ingresos ha estado visitando la mansión Sun con frecuencia últimamente. Si nosotras, nuestras miradas se encontraron y llegamos a un acuerdo instantáneamente. 3 días después, un escándalo impactante explotó en la capital. Durante un banquete que Sun-Yi ofreció para la familia del ministro de Ingresos, Lin Yu entró repentinamente, volcó la mesa de vino y comenzó a rascar y golpeando a la hija del ministro. El ministro de Hacienda no era alguien con quien se pudiera jugar. Inmediatamente llamó a más de una docena de hombres fuertes para arrastrarla ante las autoridades, declarando que si un solo cabello de la cabeza de mi hija es dañado, la familia Lin pagará 100 cuentos de plata.
Mi pusilánime padre también dio un paso al frente en este momento, alegando que la mansión del primer ministro solo tenía una hija mayor. Repudió por completo a Lin Yu, afirmando que su padre biológico era solo un plebeyo común. Incluso expulsó a la concubina Chu de la mansión del primer ministro, temiendo tener que pagar un solo cuento de plata. Al ver que la mansión del primer ministro se negó a reconocerla, el ministro de Hacienda exigió que Sun Yi le diera una explicación. Sun Yi se vio obligado a correr frenéticamente, sobornando a los funcionarios por todas partes. No solo tuvo que renunciar al nuevo banquillo de los acusados, sino que también fue destituido por los censores en el tribunal. El emperador, furioso, lo degradó 3 rangos seguidos. Ahora era solo un humilde empleado del Ministerio de Justicia. La noticia se extendió rápidamente por toda la capital. Los comerciantes que antes le habían tratado con buenos ojos cancelaron inmediatamente sus tratos con la familia Sun. Incluso los funcionarios que antes lo llamaban hermano lo evitaban, cubriéndose las mangas y desviándose, temiendo cualquier conexión con él. Pensé que el asunto estaba resuelto, pero inesperadamente, un portero de la mansión Sun llegó de repente con un fajo de cartas. Dijo que un joven amo las había enviado a la mansión del primer ministro para Lin Yu. Pero ahora que la mansión del primer ministro había roto lazos con ella, las cartas fueron enviadas a la mansión Sun. Sun Yi miró la firma de Liu Yu en las cartas y una sensación de inquietud se apoderó de su corazón. Liu Yu, la familia Liu de Jiangnan, la misma familia Liu que había estado comprometida con Lin Yu en ese entonces, abrió inmediatamente todas las cartas. Después de enterarse de toda la verdad, se dio la vuelta y corrió a confrontar a Lin Yu con las cartas. Las cartas eran claramente. Dijo que el niño pertenecía a Liu Yu de la familia Liu. Hace medio año, cuando Lin Yu pasó por Jiangnan, se encontró con Liu Yu de nuevo. Los dos cayeron en una aventura apasionada y, a los pocos días, ella quedó embarazada. Sun Yi había sido un tonto que asumió la culpa. Al enterarse de que el niño tenía otro padre, la pateó al suelo violentamente. «Perra, ¿cómo te atreves a engañarme? Lo has planeado bien». Lin Yu se desplomó en el suelo, con polvo en el pelo y sangre corriendo por sus pantorrillas. En un instante, se formó un pequeño charco de sangre en el suelo. Pero de repente rió de forma extraña y sacó un trozo de papel. Sus palabras eran como cuchillos. «No tengas tanta prisa. ¿Recuerdas la noche del año pasado en la Torre Fuxian cuando me obligaste?» Antes de que pudiera terminar, el rostro de Sun Yi se puso blanco como una sábana. Golpeó la mesa con la palma de la mano, con las venas abultadas. El posadero de la Torre Fuxian y las personas presentes esa noche pueden testificar que fue español tú, Sun Yi, ministro de Justicia, mi cuñado, que se me abusó mientras estaba borracho. ¿Crees que te denunciaré a la mansión Jingzhao? Todavía tienes un puesto oficial ahora, ¿no? Me pregunto si podrás mantener incluso esta humilde posición después de que te denuncie. Me apoyé en la terraza, escuchando a mi guardia secreta informar sobre esta farsa, y bebí el té de almendras de un trago. Suinsua desplegó una alfombra persa recién adquirida a mi lado. Hermana, escuché que el hijo del comisionado textil de Jiangnan ha venido a verte de nuevo. Todavía no. Miré las flores de loto meciéndose en el estanque, una sonrisa fría tirando de mis labios. Déjame terminar de ver esta obra primero. Sun Yi se aferró fuertemente a la mesa, la luz de las velas proyectaba una sombra feroz en su rostro. Las cartas detallaban la noche en la Torre Fuxian hace medio año, cada palabra revelaba su coerción y la resistencia de Lin Yu. Lin Yu rió desoladamente, el nuevo brazalete de oro en su muñeca tintineó. Cuñado, será mejor que lo pienses con cuidado. Estos 100,000 cuentos son el precio para salvar tu posición como empleado en el Ministerio de Justicia y tu vida. Es un trato justo. 3 días después, Sun Yi todavía le dio los billetes de plata. Pero Lin Yu fue detenido por los corredores de Jingzhao Mansión Yamen en el puesto de control de la puerta de la ciudad. Estaba admirando la alfombra que el joven maestro había enviado cuando mi guardia secreto informó, señorita. Fue la señorita Su quien envió un mensaje a la hija del ministro de Ingresos, quien la detuvo justo cuando estaba a punto de dejar la ciudad. Codiciaba lo que no le pertenecía, ahora tiene que devolverlo todo, dejar que todo vuelva a su legítimo dueño. Miré los amentos de sauce revoloteando fuera de la ventana. Ella es solo una mendiga, me apiadé de ella y la dejé vivir una buena vida por unos días. ¿Quién habría pensado que intentaría aferrarse?
cuando los corredores de Yamen detuvieron a Lin Yu, la dejaron inconsciente. Cuando despertó, se encontró en una villa lúgubre, la habitación llena de varias herramientas de tortura que parecían particularmente feroces a la luz de las velas. Señorita Lin, mucho tiempo sin verte. Lu Banru, la hija del ministro de Ingresos, entró, haciendo girar una horquilla dorada en su mano. ¿Todavía recuerdas cómo me veo? Después de atacarme en el banquete ese día, el rostro de Lin Yu palideció mortalmente en un instante, se tambaleó hacia atrás aterrorizada. Señorita Lu, me equivoqué, es magnánima. Por favor, perdóname, perdónate. Lu Banru dejó escapar una risa fría. Estas últimas noches he tenido pesadillas cada vez que duermo, me he convertido en el hazmerreír de la capital, todo por tu culpa. Cada vez que cierro los ojos, veo tu horrible rostro. Dime, ¿cómo debería vengarme? A partir de ese día, comenzó la pesadilla viviente de Lin Yu. Lu Banru la torturó en una nueva forma cada día, goteando cera de vela hirviendo sobre su piel, pinchándose agujas de plata bajo las uñas y obligándola a comer nada más que sobras y restos de comida. Lin Yu gritó pidiendo ayuda. Pero esta villa abandonada estaba tan aislada que nadie podía oír sus gritos. En cuestión de días, Lin Yu perdió la cabeza por completo, pasó sus días gritando y delirando en el patio, pero Lu Banru todavía se negó a dejarla ir. Ordenó a sus hombres que arrastraran a Lin Yu al barrio bajo más sucio de la capital, dejándola valerse por sí misma y morir una muerte lenta y miserable. Cuando escuché cómo terminó, pensé que era una justicia poética perfecta. No importa cuánto luche un mendigo para ascender en la escala social, siempre terminará de nuevo donde comenzó, como un mendigo. Sin mi apoyo, los negocios de la familia Shan se desplomaron en la ruina, sus rivales políticos en la corte no perdieron el tiempo en patearlo mientras estaba en el suelo. Cuando escuchó sobre el trágico destino de Lin Yu, solo suspiró en silencio, como si de luto por un extraño que no significaba nada para él. El día que regresé a la capital, fui a la mansión Shan, tiré los papeles del divorcio frente a Shan Yi, se tambaleó hacia adelante y me agarró la muñeca. Bangwan, prometiste que mientras estés, lo prometí. Solté mi mano de un tirón, mirándolo con desdén manifiesto. Shan Yi, si los juramentos y las promesas valieran algo, habrías muerto por esa herida de cuchillo que recibí por ti hace todos esos años. De repente cayó de rodillas y se aferró a mis piernas. Estaba cegado por la estupidez. Bangwan. Golpéame, regáñame, haz lo que quieras, pero no me dejes. Al ver que permanecí impasible, agarró mi mano y la obligó a abofetearse la cara. El sonido de la bofetada resonó fuerte por el estudio. Me reí suavemente y aparté mi mano. Este es tu destino. Shan Yi, si insistes en molestarme, mi abuelo te acusará en la corte imperial mañana. La evidencia que Lin Yu tiene contra ti, tengo una copia idéntica aquí. En el momento en que el sello oficial de la familia Shan fue presionado en los papeles del divorcio, salí de la puerta principal de la mansión Shan y finalmente me permití sonreír, una sonrisa de genuino alivio. Su Jinshuo levantó la cortina del carruaje y me llamó. Hermana, date prisa, ese joven maestro de Jiannan envió otra carta por paloma mensajera, pidiéndome que organice una reunión contigo. Sonreí, sintiendo una ligereza en mi corazón que no había conocido en años. ¿Qué estamos esperando? Entonces, vámonos. Esa manta que envió la última vez fue realmente exquisita. El carruaje retumbó cada vez más lejos de la mansión Shan. Por fin, estaba lista para abrazar mi nueva vida, sintiendo una ligereza en mi corazón que no había conocido en años. ¿Qué estamos esperando? Entonces, vámonos. Esa manta que me envió la última vez era realmente exquisita. El carruaje retumbó cada vez más lejos de la mansión Shan. Por fin, estaba listo para abrazar mi nueva vida, sintiendo una ligereza en mi corazón que no había conocido en años. ¿Qué estamos esperando? Entonces, vámonos. Esa manta que me envió la última vez era realmente exquisita. El carruaje retumbó cada vez más lejos de la mansión Shan. Por fin, estaba listo para abrazar mi nueva vida.